¿Alguien me puede hacer el favor de colaborarme con la lectura de la noticia que se está presentando, por favor? Buenas tardes. Sí, señor. La lectura dice, la Fiscalía anunció en las últimas horas que está a la espera de la audiencia de preclusión del proceso penal a favor del vigilante que disparó contra una banda de delincuentes tras considerar que el trabajador lo hizo en legítima defensa, en medio de una riña para frustrar el robo de una casa en el norte de Bogotá. El hecho se viralizó en redes sociales ante la posibilidad de que el celador terminara en la cárcel tras ocasionar con un arma de fuego la muerte a uno de los delincuentes. Los registros de las cámaras evidencian cómo los asaltantes, una vez cometido el robo, se movilizaron en una camioneta hacia la portería principal, cuando el vigilante desenfundó su pistola y disparó al conductor, ocasionándole la muerte. Los dos últimos renglones no se logran leer porque tienen ahí un comentario. Ok. Según testigos, el proyectil impactó la cabeza del asaltante, quien fue abandonado en el lugar. Listo, muchas gracias. ¿Me puede regalar su nombre, que en estos momentos no puedo ver la reunión? ¿Cómo no? Diego Villamil. Listo, Diego, muchísimas gracias. De lo que se puede evidenciar en la lectura de esta noticia, ¿alguien me puede colaborar diciéndome qué aspectos principales pueden derivar de lo que se está señalando en el documento que acabo de leer nuestro compañero? Alguien que me colabore, un tema puntual que le parezca que sea lo más relevante de la noticia. ¿Alguien me colabora, por favor, con algún comentario o alguna anotación sobre la noticia que se está proyectando, por favor? Jefe, pues la cuestión sería la investigación que está aclarando la Fiscalía de determinar si fue en defensa propia. Creo que ese sería un punto. Claro, importantísimo, importantísimo, y tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Porque no significa que dentro de lo que nosotros podamos determinar en su momento y cuando se presente alguna novedad o alguna conducta delictiva en la prestación del servicio, nosotros podamos establecer cuándo podemos estar en presencia de una legítima defensa o no. Es importantísimo lo que acabo de señalar el compañero. ¿Por qué? Porque eso no lo vamos a establecer nosotros como particulares, no lo vamos a establecer nosotros como civiles, sino que va a haber una autoridad quien en primera medida va a establecer dentro de un proceso de investigación si efectivamente estamos en presencia de una legítima defensa o no. Y va a ser un juez penal, un juez de la República, quien efectivamente va a avalar la eventual solicitud de preclusión que le haga la Fiscalía si se está en presencia o no de una legítima defensa. Entonces, efectivamente, cuando por ejemplo, se acciona un arma estando en la prestación del servicio, otro elemento importantísimo de que el accionar del arma debe ser durante la prestación del servicio, se entra a determinar si se está en presencia de una legítima defensa cuando se provoca alguna afectación de un derecho fundamental de alguna persona, llámese la vida, llámese la integridad personal. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y que más adelante también lo vamos a desarrollar. Muchas gracias al compañero que nos colaboró con la lectura de la noticia. Entonces, iniciamos. ¿Sí le escucho, perdón? Jefe, hay que tener presente que el delincuente estaba en un sitio privado y se encontraba dentro del sitio privado, ¿no? Ya estaban en la parte de adentro. Sí, señor. Eso es uno de los aspectos que vamos a vislumbrar más adelante dentro de la presentación. ¿Cuáles son los elementos que efectivamente debemos tener en cuenta para que se configure una legítima defensa? Entonces ya lo vamos a revisar. Gracias. Entonces, hay que tener en cuenta unos principios básicos. Y es que
dentro de lo que nosotros podemos contemplar en la revisión y el acato del decreto ley 356 de 1994, que es el Estatuto de la Vigilancia, hay unos principios bastante básicos respecto al uso de las armas y se tienen en cuenta en los 4 numerales que se están proyectando en estos momentos, y es inicialmente respetar los derechos fundamentales y las libertades de la comunidad. En este sentido, la limitante para los servicios de vigilancia es que de ninguna manera se pueden asumir conductas o actuaciones que solamente le estén reservadas a la fuerza pública, como efectivamente puede ser el accionar las armas de fuego. Es que es más, hasta la misma fuerza pública tiene unas limitaciones para accionar las armas de fuego, y es que evidentemente sea ante una necesidad extrema. Entonces podemos partir de esa misma noción de que el uso de las armas de fuego sea la última medida, sea la última instancia, después de haber analizado la situación o después de haber desplegado otras conductas. El segundo ítem sería, y tiene mucho que ver con el primero, la actividad de vigilancia es netamente preventiva y no reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos contratan, que nosotros asignamos un personal de vigilancia y seguridad privada precisamente para establecer temas de disuasión, caracteres de disuasión y no de reacción, como efectivamente lo puede desarrollar la fuerza pública cuando se está en presencia de una conducta delictiva. El siguiente ítem sería, la vigilancia debe emplear los elementos autorizados, en este caso, las armas que son autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y las otras entidades del Estado que se encargan del control de las armas, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento. ¿Esto qué significa? Que las armas única y exclusivamente se pueden utilizar para actividades de la prestación del servicio. Y vuelvo y repito, en casos extremos. No es que una persona vaya a utilizar su arma de dotación para ir a cometer X conducta delictiva, para alquilarla o para desarrollar cualquier otra irregularidad. No, las armas únicas y exclusivamente y que son entregadas en dotación son solamente para desplegar actuaciones o conductas que estén inmersas dentro de la prestación del servicio, y repito, en casos extremos, como ya lo vimos en los 2 numerales anteriores. Y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el numeral 4. La vigilancia solo puede accionar sus armas como medida extrema, bajo principios de proporcionalidad y estado de necesidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se requiera como medida extrema el uso de las armas, se tiene que establecer, se tiene que evidenciar otros presupuestos como la proporcionalidad, como el estado de necesidad y como la inminencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad extrema de utilizar las armas sea porque se está poniendo en riesgo la vida de uno como persona, la vida de un tercero, o los bienes o la infraestructura o las instalaciones de una persona, pero que la medida sea proporcional al ataque que se vaya a recibir. Entonces, es en este sentido, podemos revisar nuevamente lo que nos señala la noticia. ¿Qué hubiera pasado si el trabajador, por ejemplo, en el caso de lo que señala la noticia, no hubiera accionado el arma, si hubiera atravesado en el trayecto del vehículo que se encontraba pues escapándose del lugar? Perfectamente lo hubieran podido atropellar, perfectamente le hubieran ocasionado algún tipo de lesión o perfectamente le hubieran ocasionado la muerte. Entonces, en este caso sí se podría revisar de que la medida fue necesaria frente a la situación que se presentó como tal. Entonces, por eso es que es bastante importante y es fundamental que dentro de la situación se evalúe dentro del punto de vista de la legítima defensa qué es y lo que no se puede hacer. Entonces, dentro de lo que ya vimos, hago bastante hincapié en que la seguridad privada, la vigilancia es preventiva y no reactiva. Que ese sea uno de los principios fundamentales. Que el uso de las armas sea como medida extrema, sea como última medida o sea como último recurso. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir ciertas
ciertas actitudes disuasivas o de alerta, como nos lo señala la norma, cuando podamos evidenciar que estamos en la presencia de un acto delictivo. Solicitar el apoyo de la fuerza pública, solicitar el apoyo de la misma empresa, solicitar el apoyo de los compañeros de trabajo, actuar de tal manera que se pueda reducir al máximo el riesgo de poder afectar derechos fundamentales de las personas. Y cuando hablamos de afectar derechos fundamentales de las personas, es la vida, la integridad personal u otro tipo de derechos que se puedan afectar cuando se accionan las armas, pudiendo tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo la captura de la persona. Nosotros como civiles, nosotros como particulares, estamos investidos constitucionalmente de esa facultad también de poder capturar a una persona y en el término de la distancia o en el menor tiempo posible, poner esta persona a disposición de la autoridad competente. Entonces, repito, la seguridad privada es preventiva, no reactiva. El tema de la reacción y como medida extraordinaria también se lo dejamos a la fuerza pública. Entonces, entramos de lleno a lo que es legítima defensa. Tenemos que partir de que ha habido un desarrollo jurídico frente a este tema y como una causal de exclusión de responsabilidad cuando se logra determinar, cuando se logra establecer de que la legítima defensa es un derecho que la ley le confiere de obrar para proteger un bien jurídicamente tutelado. ¿Qué significa esto? Que si yo, mediante la utilización de este derecho de legítima defensa, voy o acudo en vía de proteger un bien jurídicamente tutelado, que puede ser la vida o la integridad personal, ante una agresión actual inminente, perfectamente podemos estar en presencia de la legítima defensa. ¿Qué significa actual o inminente? Que la situación sea en el mismo momento, que no haya para dónde más agarrar, que no haya para dónde más coger. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? De que la agresión puede haber acontecido en estos momentos y yo más adelante, al cabo de media hora, al cabo de 40 minutos, reacciono. Perfectamente lo puedo hacer. Puedo encontrar a mi agresor, le disparo y le causo la muerte, pero esto ya no sería una legítima defensa porque la situación ya no es actual, ya no es inminente. Entonces, y con base en el tema, hablamos de proporcionalidad a la agresión. Entonces, si una persona quiere agredirme a mí con un arma de fuego, que yo estoy seguro que esta persona con esta arma de fuego, ante la situación particular, me puede causar algún tipo de vulneración de mis derechos, llámese la vida o llámese la integridad personal, yo perfectamente puedo responder a ese ataque, pero repito, en proporcionalidad a la situación que se presente, en necesidad a la situación que se presente, y esa respuesta tiene que ser actual e inminente en ese mismo momento, y repito, el uso del arma debe ser como medida extrema. Entonces, en conclusión de esta lámina o de esta diapositiva, la legítima defensa es un derecho. La legítima es un derecho que me otorga a mí el ordenamiento jurídico, pero tiene que estar basado en esos principios, en que la agresión tenga que ser actual o inminente y que la respuesta sea proporcional y necesaria a la agresión que a mí se me está presentando. El marco normativo es el siguiente, donde podemos encontrar el presupuesto de la legítima defensa en el artículo 32, numerales 6 y 7 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal. Esto con base en lo que nos señala taxativamente la norma, o sea, la literalidad de la norma nos dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión. ¿Qué es una injusta agresión? Como ya lo dije, la vulneración de mis derechos fundamentales. El principal, la vida y subsidiariamente la integridad personal o los demás. ¿Por qué? Porque a cambio de que me puedan ocasionar la muerte, también me pueden ocasionar la afectación de mi integridad personal, me pueden causar unas lesiones personales que efectivamente puedan ser debatibles dentro de un proceso judicial o la misma afectación del derecho a la propiedad privada, llámese propia o llámese de un tercero. Entonces, aquí también en el inciso segundo de este numeral 6 nos dice
se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Esto tiene mucho que ver con el derecho a la propiedad, pero efectivamente nosotros tenemos que analizar muy bien la situación frente a lo que llamamos cuando una persona haya penetrado a su habitación. La respuesta, el ataque o lo que podemos señalar como legítima defensa tiene que ser dentro de un estado de necesidad, que ya no haya otra conducta que desplegar, sino como medida extraordinaria de accionar el arma de fuego. Pero en este caso, pues sería muy extraordinario que se pudiera presentar esta circunstancia si logramos identificar a la persona, si la persona nos identifica a nosotros y si efectivamente esta persona nos puede causar algún tipo de agresión. En este caso sí, efectivamente podemos actuar en legítima defensa, pero de resto no. ¿Por qué? Porque esto es un caso bastante especial que va a ser debatible, primero, en evidencia de la Fiscalía General de la Nación y segundo, en un debate judicial ante cualquier juez penal de la República. Y el otro argumento es el del numeral 7, que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, y que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia. Entonces, en este caso, ¿qué hay que tener presente? De que acá no podemos alegar de que la legítima defensa fue por temas de imprudencia o que dentro de la conducta desplegada se haya ocasionado un delito dentro del marco de la responsabilidad de la culpa o culpabilidad, como por ejemplo un accidente de tránsito. No, aquí no podemos alegar ningún tipo de legítima defensa, sino cuando efectivamente haya una injusta agresión contra los intereses propios, contra los derechos propios o contra los de un tercero, o cuando se está en custodia, como en nuestro caso, en defensa de alguna instalación o de los bienes del cliente del servicio, podemos estar hablando de legítima defensa. Vuelvo y repito, siempre y cuando la situación sea inminente, siempre y cuando la situación sea inmediata, sea extraordinaria y se obre y se actúe en proporcionalidad con la agresión que nosotros estamos recibiendo. Un ejemplo claro de lo que podríamos nosotros señalar como proporcionalidad sería el ataque con un arma de fuego. Nosotros perfectamente podemos responder con un arma de fuego. Eso es más o menos el ejemplo de lo que podemos señalar como proporcionalidad. Y no solamente frente al uso del mismo elemento o frente al uso del elemento mediante el cual nosotros recibimos la agresión, sino como ya lo leímos en la noticia que revisamos inicialmente, de que no haya otra forma. Definitivamente en ese caso el vigilante no tenía otra forma de poder repeler esta situación. No la tenía. ¿Por qué? Porque perfectamente hubiera llamado a la policía, pero la policía se hubiera tardado en llegar y no hubieran podido afrontar esta situación de manera inmediata. El vigilante, si hubiera podido atravesar en el camino por el que iba la camioneta, no hubiera podido hacer absolutamente nada porque lo hubieran atropellado. Entonces, de aquí se puede evidenciar de que no había otra forma de repeler o de responder frente a la situación que se presentó. Y perfectamente se puede derivar de ello de que no habían más medidas, de que no habían más actuaciones que pudiera desplegar el vigilante para efectos de atender esa situación en particular. Doctor Juan Pablo, ¿me escucha? Sí, claro, sí, señor. Un momento, que aquí el señor Diego Villamil, él es el jefe de seguridad de la seccional Magdalena Medio, nos está aquí levantando la mano para intervenir. Sí, sí, señor. Qué pena, es que no puedo observar las personas que están levantando la mano. Gracias. Doctor Juan Pablo, qué pena, nuevamente buenas tardes. Teniendo en cuenta lo que nos está comentando o lo que nos está diciendo, referente a la noticia, pues yo quisiera hacer además de una consulta, porque yo sé que muchos de los guardas de seguridad del dispositivo de seguridad de la Fiscalía, tanto de Magdalena Medio, Santander y a nivel nacional tienen esta duda. ¿En qué momento pueden ellos esgrimir su arma de dotación para aplicar o para sustentar una legítima defensa, teniendo en cuenta que si bien la noticia habla de la casuística que vivió el guarda de seguridad, él estaba
en un ambiente privado y aquí estamos en un ambiente público. O sea, estamos, o los guardas de seguridad están defendiendo o prestándole seguridad mejor a una entidad del Estado. Entonces, ¿por qué lo digo? Ya en la seccional Magdalena Medio hemos tenido dos casos, uno en un sitio llamado Patio de Vehículos Incautados, en donde pues, como su nombre lo indica, los elementos que ahí se almacenan son vehículos, en muchos casos por delitos de narcotráfico y otros derivados de accidentes de tránsito, en donde un individuo ajeno a la institución saltan los muros perimetrales e invade la propiedad del Estado, toma unos elementos y sale corriendo. El guarda de seguridad reacciona, le hace las voces de alerta, desenfunda su arma, pero una vez indagado, una vez consultado al guarda, ¿por qué no evitó que ese individuo hurtara lo que se llevó? Él dice, si disparo me embalo, palabras sexuales. ¿Sí? Entonces no había claridad para él en ese momento. Hace pocos días intentaron realizar una intrusión a otra unidad o a otra sede de la Fiscalía para realizar un lanzamiento de una bolsa plástica que al parecer pues eran sustancias alucinógenas. Pero pues en estos tiempos nosotros no podemos, o la persona de seguridad no puede determinar qué esa bolsa qué es, si es sustancias alucinógenas o perfectamente puede ser un explosivo, una granada. En ese momento sí reacciona el guarda de seguridad, desenfundó su arma y ahuyentó la amenaza con un disparo en un punto muerto. Entonces, hablando de los dos ámbitos, la pregunta es, para ellos, ¿en qué momento se diferencia o ellos pueden diferenciar de lo público y lo privado? Cuando decimos que prestamos seguridad, porque es muy diferente, pues, o sea, por obvias razones es muy diferente la seguridad que se presta en un colegio a la seguridad que se presta en unas instalaciones del Estado. ¿Sí? Entonces, en esa casuística, ¿en qué momento ellos pueden tener presente la legítima defensa y defender para lo cual están contratados, prestarle seguridad a las instalaciones del Estado? Gracias. Listo, muchas gracias por la intervención y por la pregunta que es muy pertinente. En este caso, nosotros como estamos regidos por un decreto que es el reglamentario de los servicios de vigilancia y seguridad privada, desde el punto de vista jurídico no difiere en nada de que el cliente del servicio sea una entidad de naturaleza pública o una entidad de naturaleza privada. Efectivamente, tiene mucha razón. Las medidas de seguridad para una entidad del Estado son mucho más robustas que para cualquier otro cliente del servicio dentro de la prestación que se le realiza a los privados. Pero independientemente de la situación, de cómo se desarrolle dentro de la prestación del servicio de vigilancia, no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista jurídico de que se preste el servicio a una entidad de derecho público o a una entidad de derecho privado. Nosotros tenemos una obligación legal. Las obligaciones que están dispuestas en el artículo 74 del decreto 356 de 1994 es efectivamente a prestar el servicio de vigilancia bajo las condiciones particulares que se encuentre el lugar o que se encuentren las personas bajo las cuales se le está brindando la seguridad. Esa es única y exclusivamente la obligación y no difiere si el cliente es público o si el cliente es privado, partiendo de eso. La única obligación es prestar eficientemente el servicio independientemente de la naturaleza del cliente. Y la otra pregunta, bajo las casuísticas que se pusieron de presente, hay algo que ya lo señalé en el principio de la presentación, y es precisamente que el uso del arma sea la última medida, sea el último recurso, sea la última instancia. Eso que por favor el personal de seguridad lo tenga muy presente, porque si existe la posibilidad de desplegar otro tipo de conductas para repeler la situación,
Esto va a ser tenido en cuenta en el caso de algún tipo de judicialización o de la eventual asistencia de la persona que resulte involucrada en este tipo de hechos ante la fiscalía o ante el juez. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos acreditar de que la inminencia de la situación dio lugar a que efectivamente se reaccionara con el arma de dotación. Entonces, frente a la situación del lugar donde se encuentran los elementos incautados, hay un elemento de lo que ya señalamos del numeral 6 del artículo 32 del Código Penal, donde señala: se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Esto que dice que haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas no quiere decir que la habitación sea solamente propia. No, si lo aplicamos a los temas de vigilancia, también puede ser de terceros, de los bienes o de las instalaciones del cliente del servicio. Entonces, perfectamente se puede repeler la situación mediante el uso de la legítima defensa, pero reitero e insisto nuevamente, si es la última medida que se puede aplicar ante la situación, si es la última instancia, si es extraordinariamente, si ya se agotaron todos los medios. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? De que el vigilante sea más perspicaz y haya observado la situación y tenga a la persona perfectamente identificada, y en cambio el delincuente no ha identificado a la persona, o no ha visto o no ha observado a la persona que está prestando el servicio de vigilancia en el lugar. Perfectamente el vigilante pueda adelantar otro tipo de actuaciones que no sean precisamente el uso del arma de fuego, sino solicitar el apoyo, actuar de manera diligente, actuar de manera responsable dentro de la situación, reducir al enemigo o perfectamente capturarlo para con posterioridad ser entregado pues a la autoridad correspondiente, que en este caso pues sería la Fiscalía General de la Nación. Pero sí insisto, de que efectivamente sí se puede presentar la situación, pero que el uso del arma sea como medida extraordinaria. Frente a la situación del paquete, es un tema bastante delicado. Es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener algún tipo de especialidad para nosotros poder determinar o para nosotros poder establecer si estamos en presencia o no de un narcótico, de un explosivo, y para eso nosotros tenemos otros medios dentro de la vigilancia para poder determinar esa circunstancia. Entonces nosotros no podemos, como legítima defensa, llámese la respuesta a una situación particular, este tema de nosotros poder determinar si un paquete nos puede ocasionar cualquier tipo de agresión. La respuesta no sería frente a un objeto, la respuesta sería frente a la persona que está pretendiendo ingresar este paquete o que está actuando de manera irregular, pero nosotros no podemos agredir o entrar a responder por una situación de esta. Es una situación bastante particular. ¿Por qué? Hay un principio constitucional que es el principio de la buena fe. Es un principio constitucionalmente reconocido, y a partir de allí entramos a determinar de que todas las actuaciones de entrada de cualquier ciudadano se revisten de la buena fe. Entonces, en ese sentido, pues la norma no nos autorizaría a actuar en legítima defensa frente a una situación de estas. Doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, señor, claro que sí. Bueno, de pronto no me supo explicar. O sea, la persona de seguridad no puede determinar qué sustancia o qué elemento viene en el paquete y no puede pretender asumir la buena fe, porque es que el individuo salta una valla perimetral, ingresa a la zona privada de la fiscalía y en medio de la oscuridad lanza un paquete, ¿ya? O sea, el guarda de seguridad está lejos, observa la situación, pero no puede presumir que alguien ingrese a la fiscalía para lanzar un paquete como buena fe. Entonces, en ese momento lo que hace es tratar de ahuyentar a la persona hace su movimiento extraño y el guarda desenfunda el arma y sale corriendo. ¿Sí? O sea, es la situación. De pronto ya, efectivamente, sí, efectivamente no había entendido entonces la situación.
Aquí se presenta un caso pues bastante similar al primero que ya revisamos, con una diferencia. Es precisamente el paquete que se avienta como a manera de poder atemorizar al vigilante que se encuentra en la situación. Esto quiere decir que la persona obviamente ya encontró que había una persona que le pudiera dar respuesta frente a la situación que se está presentando. Y volvemos a lo mismo. Si ya no hay posibilidad de agotar otra medida para poder repeler la situación, abiertamente se podría estar en presencia de una legítima defensa. Volvemos a revisar lo mismo. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación. Aquí estamos ajustándonos a la norma. La persona penetró la habitación o dependencias inmediatas. Hay una agresión injusta frente a la situación porque estamos en presencia, primero, del derecho a la propiedad privada. Entonces, en este caso, tenemos que poder observar de que la situación perfectamente se puede ajustar a lo que nos señala la norma y lo que estamos revisando en estos momentos. Y el otro argumento es que el delincuente efectivamente encontró que sí se está en presencia de alguna persona o de algún elemento que pueda repeler la situación. Entonces, perfectamente estaríamos en presencia de un tema de legítima defensa. Ok, muchas gracias, doctor. No, con gusto. Y los elementos de la norma, lo que podemos revisar aquí en el tema de lo que podemos extraer o los presupuestos principales, lo más importante, lo fundamental de las normas que acabamos de revisar es lo siguiente: que exista una agresión injusta a un ciudadano puede ser propia o de un tercero. Entonces, en este caso, la agresión que puede ser al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, al derecho a la propiedad, puede ser propia o de un tercero. En este caso, los servicios de vigilancia que se encuentran en custodia, que se encuentran en vigilancia de los bienes de un tercero. Perfectamente se puede ajustar este tipo de argumentos a lo que señala la norma. El segundo ítem, que la agresión injusta sea actual o al menos inminente. Entonces, lo que ya les dije, no habrá ausencia de responsabilidad penal si esa agresión injusta ya ha pasado, se ha consumado. El ejemplo que les di. Yo recibí el disparo a las 9 de la mañana y yo no quedé pues afectado, y yo me encuentro a la persona media hora después y una hora después y le acciono el arma y la persona muere. No, aquí ya no hay legítima defensa porque la situación no es actual, no es inminente y no es urgente. Entonces, en este caso ya no habría legítima defensa. El tercer ítem es la agresión injusta existe frente a la necesidad de defender un derecho propio o ajeno. Entonces, en este caso, la legítima defensa, como ya lo vimos en el numeral primero, también se puede vislumbrar para el caso de proteger los bienes jurídicos o los derechos de un tercero. No sé si ustedes conocieron el caso de una escolta en la ciudad, una escolta de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá, que efectivamente pudo observar de que una ciudadana que conducía una camioneta estaba siendo víctima de un delito de hurto a mano armada por parte de unos delincuentes. Y el escolta se bajó de su camioneta del esquema de protección y se fue primero a indagar sobre la situación, y lo que recibió fue una respuesta por parte de los vigilantes, por parte de los delincuentes, perdón. Lo repelieron con un arma de fuego y lo que hizo el escolta fue desenfundar también su arma de fuego y le produjo la muerte a uno de los delincuentes. Este señor, pues en principio fue judicializado por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero se observó que no había mérito para continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque se pudo determinar o establecer que el escolta actuó en legítima defensa, así haya acudido en defensa de los derechos de un tercero, en este caso la señora que estaba siendo víctima del hurto por parte de estos delincuentes. El cuarto ítem señala que la defensa que se ejerce sea proporcional a la agresión injusta que se está sufriendo. Entonces, no se reconocerá ausencia de responsabilidad si la defensa es proporcionada. Aquí el caso podría ser: el delincuente me quiere atacar a mí con una tonfa, por ejemplo, y yo lo que hago es responderle con mi arma de fuego, produciéndole la muerte. En principio, y si hacemos un análisis de la conducta, podríamos determinar de que aquí no hay proporcionalidad,
¿Por qué? Porque la medida de las armas utilizadas pues no es la misma, esto como ejemplo. Pero si vamos más allá de la situación, perfectamente podríamos alegar esta situación. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que, por ejemplo, el delincuente me atacó a mí con la tonfa, me golpeó pues en la cabeza, donde perfectamente podría ocasionarme con un golpe algún tipo de trauma que me pudiera pues ocasionar la muerte o algún tipo de afectación, o con la misma tonfa me estaba ahorcando, produciéndome una asfixia. Entonces estos son casos que son suficientemente revisables para el tema de establecer si estamos en presencia de una proporcionalidad o no. Y aquí volvemos a lo mismo. El acto de repeler la agresión tiene que ser inminente y actual. No significa que por el ejemplo que yo les puse de que el delincuente me atacó a mí con una tonfa, con un palo, con un cuchillo y no me produjo mayor afectación, yo más adelante pueda responderle a esta agresión con mi arma de dotación y producirle la muerte. No, aquí ya no habría inminencia, aquí ya no habría urgencia, aquí ya no habría necesidad y mucho menos proporcionalidad frente a lo que podríamos llamar legítima defensa. Efectivamente, aquí ya no habría legítima defensa. Y lo que hablamos ahorita con los ejemplos que trajimos a colación frente a las situaciones que se han presentado en las instalaciones de la Fiscalía. Rechaza al extraño indebidamente porque intenta penetrar o haya penetrado a su habitación o defensas inmediatas. Entonces, en este caso, volvemos a señalar de que no solamente la legítima defensa se puede alegar frente a la posible afectación del derecho a la vida o la integridad personal, sino que perfectamente se puede alegar por el derecho a la propiedad y que estos actos no se pueden repeler por vía distinta. Vuelvo y repito, vuelvo y les reitero, que el uso del arma de dotación sea como medida extraordinaria, que sea el último recurso, que sea la última instancia que se pueda utilizar para efectos de repeler cualquier tipo de agresión. Esto dejémoslo pues lo suficientemente claro y vuelvo y les repito, los servicios de vigilancia y de seguridad privada no son de reacción, son de prevención. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener presente la responsabilidad que tenemos nosotros frente a la prestación del servicio y el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Juan, un segundo, sí, por señor. favor. Don Diego, señor. Don Diego, lo escuchamos. Qué pena con usted, don Jorge y doctor Juan Pablo, qué pena la intervención. Estaba bajando la manito que se me había quedado la manito arriba. Ok. El señor Numarlo se está levantando la mano, señor. Ahorita que terminemos la intervención, Jorge, damos espacio para las preguntas que tengan los trabajadores. Listo, Juan, perfecto. Listo, vale, muchas gracias. Y como tema también aquí que puede ser muy válido para clarificarles la situación y como ya lo mencioné dentro de la presentación que hubo, la Constitución Política de Colombia pues nos autoriza a nosotros como particulares, a nosotros como civiles, de actuar dentro de una facultad que tiene también la autoridad, y es precisamente el tema de la captura, el tema de la captura de los presuntos delincuentes, pues para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Es en este sentido que también tenemos que revisar el tema de cuando se está en presencia de una flagrancia o no. Y se está en presencia de una flagrancia, pues cuando efectivamente dentro de la comisión de la presunta conducta delictiva se está en el momento, se está en la inminencia, o se puede sorprender a la persona que presuntamente cometió el delito con elementos, con pruebas que puedan determinar de que efectivamente en ese momento fue cometido el presunto delito. Entonces es en este sentido que nosotros también podemos tener en cuenta como personal de vigilancia esta situación como una de las medidas para poder afrontar cualquier novedad que se pueda presentar. No es que yo por actuar en esta forma quiere decir que esté secuestrando al delincuente, no. Perfectamente a mí la Constitución me autoriza a capturar a la persona y a ponerla en el menor tiempo posible a órdenes de la autoridad competente. Esto como una de las medidas para poder ajustar a la situación, a que el uso del arma sea tenido en cuenta como medida extraordinaria. Entonces, en esos términos, pues, se da por terminada la presentación por parte del suscrito como abogado de Sevicol Limitada. Entonces, sí podemos abrir en estos momentos un espacio para cualquier duda, para cualquier inquietud, para cualquier observación
que puedan tener los intervinientes dentro de la reunión. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, muchas gracias. El señor Numan tenía alguna duda, lo voy por ahí levantando la mano, sigue. Jefe, qué pena con usted de que ya tiene por ahora, si me puedo retirar un momentico de la reunión que se me presentó una situación familiar. Ok, listo. Doctor Juan Pablo, a ver, un tema que de pronto ha sido como motivo de inquietud del personal, ya que, por ejemplo, en las instalaciones de los búnker de las fiscalías en los diferentes municipios, se presta, digamos, un servicio externo también, o sea, o perimetral. Entonces, hemos tenido dudas con respecto al alcance de esa redacción perimetral, teniendo en cuenta pues que el servicio es de vigilancia privada y segundo que el permiso de las armas que tenemos es obviamente de tenencia y no de porte. Entonces ha habido como esa duda a nivel general de cuál es el alcance teniendo en cuenta el perímetro o la parte externa de estas instalaciones. Pues Jorge, vea que las situaciones son bastante particulares y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta para el momento en el que se necesite, pues, tomar este tipo de medidas sobre el uso del arma de dotación. Cada cosa es debe estar suficientemente soportada mediante las investigaciones correspondientes para que en el llegado momento que nos toque atender cualquier tipo de requerimiento de cualquier autoridad o llámese del mismo cliente, nosotros tengamos los soportes suficientes de cómo poder responder ante cualquier situación. Nosotros aquí jurídicamente podemos dar X o Y respuesta a la situación que se pueda presentar. Nosotros establecemos aquí qué se podría catalogar como legítima defensa o qué no se podría catalogar como legítima defensa, pero en últimas va a ser una autoridad la que se encargue de determinar o la que se encargue de establecer respecto a si hay legítima defensa o no. Ya puntualmente frente al tema del uso de las armas, frente al tema de la tenencia, sí es un asunto pues que es muy debatible y que reitero, eso está sujeto a que ante una eventual incautación del arma, pues porque no se encontraba en el lugar de la prestación del servicio, nosotros podamos alegar ante la entidad pertinente, que en este caso sería la Policía Nacional, de por qué el arma se encontraba en otra situación, de por qué el arma se encontraba en otro contexto, en otro lugar donde no debería estar, y es precisamente dentro de la investigación que nosotros como empresa podamos hacer para poder alegar esta situación de por qué el arma no se encontraba en el lugar donde se prestaba el servicio, situación que de no ser negligente o de no ser arbitraria por parte de la autoridad competente, en este caso de la Policía Nacional, debe ser analizada y entendida en esos términos. Y si ya definitivamente la orden de la Policía Nacional es el decomiso del arma, pues ya tendremos otras acciones o otros mecanismos legales que desplegar para efectos de atacar esta decisión, que puede ser precisamente acudir ante la vía contencioso administrativa para lograr tumbar esta decisión que eventualmente pueda tomar la Policía Nacional frente a un caso de incautación. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Pablo. ¿Alguna persona de los 34 participantes que hay? Muchachos, este es el espacio para resolver dudas, inquietudes. No esperemos a que se nos presente una situación y que pronto, Uriel Sánchez siga. Jefe, buenas tardes. Referente a lo comentado de hace un momento sobre el rango de sacar el arma o de mantener el arma, solamente pues es de aquí solamente la instalación porque el porte es de tenencia. Nosotros aquí en la unidad nosotros tenemos salimos de aproximadamente fuera de las instalaciones a abrir una zona de parqueo de la camioneta de la instalación, quedando sobre la vía nacional. Llegado al caso que nosotros nos ocurra o nos toca llegar
a utilizar el arma, por cuyo problemática sea en contra de nosotros, por quitarnos el arma o el funcionario, podemos llegar a tener algún problema. Gracias, Uriel. Es básicamente la misma inquietud o la misma pregunta que nos acabó de poner de presente Jorge. Efectivamente, el permiso es para tenencia, o sea, el arma debe estar en el lugar donde se presta el servicio, y si por necesidades mismas de cualquier situación, de cualquier novedad o de la misma prestación del servicio, pues se quiere salir de ese contexto, dentro de la investigación que se pueda adelantar por una eventual incautación que pueda haber del arma, está efectivamente poder demostrar la situación de por qué esta arma de dotación no se encontraba en el lugar donde se presta el servicio. Volvemos a lo mismo. Es importante que se tenga la investigación suficiente por parte de la empresa para dar las explicaciones pertinentes cuando seamos requeridos por cualquier tipo de autoridad. En este caso sería la Policía Nacional quien se encarga de este tipo de procedimientos administrativos por la incautación de las armas. Jefe, y o sea, ¿qué se recomienda entonces nosotros? O sea, el arma, ¿es preferible dejarla de nuestra estación o normalmente podemos salir con ella? Pues lo que no se quiere es vernos inmersos dentro de una investigación administrativa y judicial, y si se pueden tomar otro tipo de medidas para poder evitar estas investigaciones o estos procedimientos legales, pues efectivamente se puede hacer. Pero obviamente, si nosotros estamos bajo la responsabilidad y la custodia de un arma de dotación, pues nosotros también nos podemos ver abocados personalmente como trabajadores a cualquier tipo de investigación, llámese laboral, llámese disciplinaria, pues por no custodiar en debida forma los elementos que nos son otorgados para la dotación. Entonces es en ese sentido, si estamos en presencia de un permiso de tenencia, pues que sea un tema extraordinario, como ya lo señalamos, la necesidad de trasladarnos, pues a atender cualquier tipo de novedad, que el tema sea netamente extraordinario. Uriel, yo de todas maneras lo que le entiendo al doctor Juan Pablo es que mientras nosotros estemos, digamos, cubiertos por el servicio como tal, no vamos a tener inconvenientes. Es decir, si usted tiene la necesidad de desplazarse a la vía nacional es para, digamos, el tema de los parqueaderos de las mismas instalaciones de la Fiscalía, lo que entiendo es que ahí no tenemos problema. O sea, digamos, habría un problema si usted pasa a la calle del frente con el arma para, no sé, para ir a la cafetería, a una tienda. Pero lo que entiendo es que si estamos dentro del servicio, en una acción del servicio, pues lo que le entiendo al doctor Juan Pablo es que ahí no tendríamos problemas con la tenencia del arma. Efectivamente, como ya lo señalamos, los principios básicos, y uno de los principios básicos es la vigilancia debe emplear los elementos autorizados, en este caso las armas, por parte de la superintendencia únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento. Entonces, si estamos en presencia de una actividad que sea propia de la prestación del servicio, no va a haber ningún problema. Y si hay algún problema, si hay algún procedimiento de incautación, pues tenemos los elementos suficientes con que acreditar de que estamos en presencia de la prestación del servicio. Efectivamente, así es. Don Diego, señor. No, básicamente era eso. También iba a aclararle a Uriel Sánchez, porque a veces caemos en el error y en la confusión en esa actividad. Resulta que si usted sale de la puerta de la sede y va a abrir el parqueadero para que ingrese un vehículo institucional, pues primero que todo no estamos abandonando el servicio o no estamos abandonando la sede, porque resulta que donde se encuentra resguardado el guarda de seguridad a donde está el vehículo no suma más de 20 metros. Además, dentro de las funciones del servicio del guarda de seguridad, funciones específicas que imparte la Fiscalía para la unión temporal, hay una que dice salvaguardar los bienes muebles e inmuebles. Y si en ese momento que usted pues piensa dejar el arma guardada dentro de las instalaciones para ir a abrir la valla o el portón, y en ese momento atacan el vehículo o Dios no quiera al servidor que lo conduce, pues
van a llegar las investigaciones de por qué usted no atendió esa novedad y por qué estaba desarmado, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Mientras usted esté dentro del servicio, mientras la persona esté dentro del servicio, pues no va a haber inconveniente. Diferente es lo que dice don Jorge, y también le iba a aclarar yo, cuando el contrato, dos contratos anteriores, el servicio se prestaba en la calle y el guarda de seguridad no tenía un baño en donde hacer sus necesidades y tenía que ir hasta la estación de servicio o bomba de gasolina, ¿cómo se llama? Pasando la vía nacional. Estamos hablando de San Alberto, Cesar. Entonces, ahí sí ya estamos abandonando el servicio, estamos abandonando la sede y obviamente donde llegue a pasar algo, pues la investigación y las sanciones pues serán otras. Básicamente era eso como para que no entremos en las confusiones. No sé si Uriel quedó entendido eso o si me estoy equivocando, doctor Juan Pablo me corrige o don Jorge. No, Diego, efectivamente así es, efectivamente así es. Sí, señor, copiado ahí, don Jorge, don Juan Pablo, don Diego, copiado ahí, entendido ese... Muchas gracias, Uriel. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Algún otro compañero que quiera aportar algo, que tenga todavía alguna duda, inquietud? Alex Sí, Navarro. Buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes, siga. Buenas tardes, jefe Salinas, doctor Juan Pablo, Diego, compañeros. El tema de hoy es muy importante, pues debido al tipo de contrato que tenemos todos nosotros con la Fiscalía, sabemos la gran responsabilidad que tenemos en cada uno de nuestros puestos. En este caso en particular, estamos nosotros expuestos a un factor de riesgo público. Hablo de Fiscalía Búnker, Fiscalía Adolescencia, es donde en este momento pues yo trabajo. Ahí pues se presenta un factor de riesgo público muy grande, muy mayor, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo el personal que se nos pasa, pues es muy próximo. Como, por no decir, estamos muy dados a que cualquier persona nos intimide ahí con alguna arma. Entonces, pues, a ese tema que estamos tocando hoy, que cómo debemos de manejar esas situaciones, darle un manejo en particular, siempre y cuando pensando en los reglamentos, en lo que nos dice la ley, que cómo debemos actuar. Pues mi pregunta es al doctor Juan Pablo, en este momento cuando hay un factor de riesgo mayor, doctor, ¿siguen siendo las mismas las medidas, lo que estamos comentando sobre las armas de fuego? Yo, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la situación puede estar supeditada a poderla atender desde diferentes puntos de vista. Dentro de la ejecución del contrato se tienen pues obligaciones respecto a realizar los correspondientes análisis de seguridad, estudios de seguridad para efectos de si se requiere, pues tener algún tipo de apoyo frente al personal que lo pueda usted acompañar o que lo pueda apoyar frente a la situación o el contexto particular en el que usted se presente. Eso desde el punto de vista operativo. Y lo que podemos vislumbrar en el sentido de la legítima defensa es en el caso donde se llegue a ser víctima o donde tengamos la presencia de algún tipo de agresión por parte de alguna de estas personas que frecuentan el contexto en el que usted se encuentra. Los elementos para poder alegar el derecho a la legítima defensa ante una eventual agresión son los mismos, son exactamente los mismos, y es la inminencia, la urgencia, la necesidad y la proporcionalidad de la situación. En este caso, entonces, cada caso es particular, cada situación es particular, y vuelvo y les reitero, nosotros aquí desde el punto de vista jurídico podemos establecer ciertas medidas de lo que podemos establecer como legítima defensa o no, pero en el llegado caso de poder estar en presencia de una conducta, pues ya serán las otras autoridades quienes entrarán a establecer si se está en presencia o no de una legítima defensa.
Doctor Juan Pablo, yo pienso que podríamos hacer como hincapié, sobre todo ahí en el último principio, en el tema de la proporcionalidad, porque digamos nosotros hemos identificado también como esa una de las dudas principales de la gente, de pronto en las entrevistas o en las mismas dudas que pues que ellos manifiestan, y es que por ejemplo lo que manifestaba ahorita John Freddy Mora, en sitios como por ejemplo la unidad de CESPA, que pues está en un punto bastante crítico. Entonces, no es solo, como nos decía ahorita el doctor Juan Pablo, que la proporcionalidad tenga que ver con que el delincuente tenga un arma de similares características a la de nosotros, sino también, digamos, en el caso en el que esté el vigilante solo en el puesto y vayan dos atacantes con arma blanca, pues ahí ya digamos que el tema de la proporcionalidad iría también como enfocada a eso, a la amenaza como tal. Pues no sé, doctor Juan Pablo, si podemos hacer un poco de hincapié ahí en ese tema. No, así es, y la situación es que todos los casos son especiales. Todos los casos hay que revisarlos minuciosamente y la forma de poder revisar cada uno de los casos es con ejemplos. Por ejemplo, se puede determinar que pueda existir proporcionalidad en una situación donde voy a ser agredido por una persona a mano limpia, por así decirlo, una persona grande, con la mano grande, con un puño pesado. Esta persona perfectamente con un impacto en la cara o en la cabeza me puede producir la muerte por por un golpe, por un ataque de esta forma. Entonces, no se quiere decir que la proporcionalidad mía vaya a ser responderle de la misma forma porque yo soy delgado, no tengo la misma contextura de esta persona, mi mano no me pesa de forma igual, entonces yo tengo que reaccionar de otra forma. Esto puede ser también un ejemplo claro de lo que podemos señalar como proporcionalidad. Ojo, no hay legítima defensa si estamos en medio de una riña, donde nosotros entendemos de que cada uno de los dos somos agresores. Aquí no habría legítima defensa. Legítima defensa es única y exclusivamente cuando yo voy a ser víctima de una injusta agresión, donde yo no tengo absolutamente nada que ver con la otra persona para haber estado inmerso en una situación de riña. En una riña no se puede alegar legítima defensa y es una situación también bastante debatible, pero efectivamente, como ya lo señaló John Freddy y como ya lo señaló Jorge, frente a la situación particular del contexto en el que se presente, puede haber proporcionalidad, en este caso por una agresión con arma blanca. ¿Por qué? Porque me pueden a mí atacar entre 4 personas y perfectamente me pueden apuñalar y provocarme la muerte. Si yo respondo con mi arma de fuego, sí, efectivamente podemos estar en presencia de una legítima defensa y de una proporcionalidad, porque el ataque de estos sujetos puede agredirme a mí a tal punto de afectarme derechos fundamentales. Entonces, perfectamente sí podemos estar en presencia de una legítima defensa en el contexto de riesgo público que nos señala el compañero. Perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar o que tenga alguna duda? Carlos Zapata. Buenas tardes, señores. Don Jorge, don Juan Pablo, don Diego, don Carlos Hernández. Señores, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. O sea, yo estoy en el parqueadero, en el centro de Ecopetrol, Barranca Bermeja. Resulta que hace unos meses una señora y un señor me dejaron un carro parqueado enfrente de las instalaciones. Y yo salí ahí hasta el portón y le dije a ellos que no me podían dejar el carro, el vehículo ahí porque estaba prohibido. Y la señora me dijo, lo voy a dejar ahí y haga lo que quiera. Entonces yo me apoyé con la unidad de Casino y le dije que por favor me apoyara con la policía para mover ese vehículo de ahí. La estación de la policía queda ahí en el centro, queda a 2-3 cuadras y me llegaron dentro de 8-10 minutos. Entonces me parece que para estar tan cerquita una reacción tan demorada no justifica. Entonces, a ver cómo nos pueden colaborar ustedes para apoyarnos junto con ellos. O sea, para estar en 2-3 cuadras, una reacción máximo, exagerando, 5 minutos, exagerando, y se van a echar 8-10 minutos. Y aparte de eso, el policía que vino no sabía ni que esas instalaciones eran de la Fiscalía del CTI. Entonces,
¿En qué nos pueden colaborar ahí en ese punto? Porque imagínense a donde ese señor me saque un arma o algo, yo llego a apoyar allá y me llegue a venir cuando ya me haya pasado alguna cosa, Dios no quiera. Entonces, ¿en qué nos podrían colaborar ustedes en ese punto ahí para que tengamos más apoyo con ellos? Pues Carlos, muy válida su pregunta. Sin embargo, esto es un tema netamente administrativo. Esto es un tema que se entiende pues directamente con las autoridades que se encuentran pues en apoyo de la infraestructura donde se esté prestando el servicio de vigilancia. Si podemos estar en presencia de una negligencia frente a cualquier tipo de requerimiento que se le pueda hacer a la autoridad pública, pues se pueden presentar las quejas o las solicitudes de rigor para que la policía, en este caso, pues esté atenta de cualquier tipo de novedad que se pueda presentar durante la prestación del servicio. Reitero, esto es un tema netamente administrativo. Permítame, doctor, más que, y perdón, le interrumpo, más que netamente administrativo, primero que todo, pues, Zapata no... Diego. General en cabeza de la jefatura de seguridad y la coordinación operativa de la empresa. ¿Con quién? Con los comandantes de Policía Nacional. ¿Cuál es el tema? Pues tratar de que los lazos de comunicación sean los más cercanos y los más inmediatos. En caso de que nosotros necesitemos un apoyo operativo y reacción, pues este se preste de la mejor forma y de modo oportuno, ¿sí? Entonces, yo considero que esto sí es un tema operativo y que se debe hacer una reunión no solamente con la red de apoyo, sino con los comandantes de policía. Entonces, eso ya es un tema, ojalá don Carlos Hernández, tomemos nota de esto para que programemos una reunión o entablemos conversaciones con los comandantes de las estaciones o CAIs o cuadrantes en donde tenemos las sedes para exponer estos temas. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiera participar. Jorge, en el caso que es que hasta ahorita pude revisar el chat, en el caso de la grabación realmente olvidé grabarla, pero si se requiere la asistencia de más personal a la presentación o a la reunión que nos congrega el día de hoy, por mí no hay ningún problema de atenderla, Jorge. No, igual Juan, o sea, la capacitación ya se grabó. Entonces, por ese lado yo pienso que la podemos difundir también, la grabación como elemento de consulta ahí para el personal que no pudo asistir. Alex Navarro nos está levantando la mano. Sí, muy buenas tardes, señores jefes. Es que tenía por ahí una pregunta muy, digamos, que nos podría colaborar más que todos nosotros los guardas que trabajamos allá en Cevicol. Se le entiende de lo que se habló sobre la capacitación, ¿sí? Sobre la defensa. Yo tengo una duda de que si llegaba al caso, ¿sí? El guarda que reaccionó días atrás allá en el callejón del CTI de Barranca Bermeja y accionó su arma de fuego, ¿sí? Quisiera saber ustedes como empresa cómo, cómo apoyaría al guarda, cómo sería su actividad en esa situación, en que si llegaba al caso el guarda fuera herido con el proyectil al sujeto, cual pues no es identificado y aún no teníamos conocimiento qué era el objeto que iba a lanzar. Entonces, ¿a qué voy? Ustedes como empresa de Cevicol, ¿cómo lo respaldarían a uno como guarda en esa situación? Esa es mi pregunta. Muy válida esa pregunta, Alex, importantísima. Realmente es muy fundamental esa pregunta que usted nos acabó de hacer y le agradezco. El apoyo es total, el apoyo por parte de la compañía es total, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento administrativo, el acompañamiento como organización. Es una garantía que se les da a nuestros trabajadores de que si se llegan a ver inmersos en cualquier tipo
de judicialización por hechos que se presenten durante la prestación del servicio, la garantía de la empresa es que el trabajador va a contar en su totalidad con el acompañamiento desde el punto de vista jurídico, de bienestar o de lo que eventualmente solicite para efectos de apersonarse de la situación judicial que se presente. Les pongo un caso particular. Aquí en Bucaramanga se nos presentó una situación donde un guarda en una estación de servicio le produce la muerte a un ciudadano que llegó allá a reclamarle a su compañera permanente, y por cosas de la vida, llámese por negligencia o llámese por un error que se presentó en el accionar de las armas, esta persona pues le produjo la muerte a este ciudadano. Se le dio la garantía a esta persona de que se le dio el acompañamiento durante todo el proceso judicial que se adelantó, hasta las últimas medidas. Este caso en estos momentos se encuentra en segunda instancia, pero se da la garantía de todo el acompañamiento jurídico de la empresa, no solamente jurídico, como ya lo señalé, de bienestar financiero, de lo que necesite para efectos de atender la situación. Okay, muchas gracias, sí, doctor Juan Pablo. No sé si alguien más tenga alguna duda. A mí me gustaría tocar en este momento, por último, doctor Juan Pablo, un temita en particular, y es la situación actual que estamos viviendo ya hace un poco más de 2 meses del tema de las manifestaciones y las protestas. Yo en particular, pues, por mi parte en particular, se le ha dado la recomendación de incluso recoger las armas del personal que presta el servicio en la parte externa, porque pues obviamente es un personal que está directamente expuesto, y como usted bien lo decía, la vigilancia es un medio disuasivo y no reactivo, y pues obviamente mucho menos viéndonos enfrentados a unas masas pues de esta proporcionalidad. En el caso obviamente en el que ya estas personas trascienden, digamos, a las instalaciones como tal, como pasó aquí en Bucaramanga, alcanzaron incluso a ingresar, a quebrar puertas de vidrio, ingresar a las instalaciones. ¿Cuál sería pronto como su recomendación? Obviamente, aparte de solicitar el apoyo de la fuerza pública, que pues todos sabemos también la situación que se presenta pues de insuficiencia con ellos en esos momentos, pero de pronto desde la parte jurídica, ¿cuál sería de pronto como la recomendación en ese tipo de casos sobre el punto que estamos tratando en esta conferencia del uso legal de las armas? Fíjate, Jorge, que esa situación en particular se nos está presentando en Medellín. En Medellín en otro contrato, pero es un riesgo público, es una evidencia de riesgo público la situación, el contexto social que se nos está presentando en estos momentos. No sé si conozcan en Medellín el Parque de los Deseos. Allá es el lugar donde los manifestantes se han congregado para decir que este es el lugar de la resistencia. Resulta y pasa que hay unas instalaciones en todo el centro del parque que son de la Fundación EPM, y ese contrato lo tiene efectivamente Sevicol. Y pues la vigilancia y la seguridad pues se ha visto abocada a atender este tipo de manifestaciones o este tipo de intrusiones. ¿Por qué? Porque las personas o los manifestantes o los protestantes están queriendo, o ya lo hicieron, queriendo invadir pues el lugar que está bajo seguridad o bajo vigilancia del personal. ¿Cuáles son las indicaciones que se han dado desde el punto de vista operativo? O sea, aquí hay un tema principal, y es el tema de la escala de los derechos fundamentales. Dentro de la escala de los derechos fundamentales encontramos el derecho a la vida como el derecho principal. Entonces, en este caso, el contexto social en el que nos encontremos, todos los intervinientes dentro de la prestación del servicio, llámese empresa de seguridad, llámese cliente del servicio, llámese fiscalía, llámese personal asignado para la prestación del servicio, debemos ir en custodia y salvaguarda de los intereses personales de los trabajadores. Uno, llámese de la entidad misma, llámese de la fiscalía o llámese de otro cliente del servicio, y dos, del personal de la vigilancia. Entonces, en ese sentido, lo que se ha solicitado
y más allá de lo que señaló Jorge en el momento en el que se hace la pregunta correspondiente, es precisamente, hay una incapacidad por parte de la Policía Nacional de atender este tipo de circunstancias, y es en esa medida donde nosotros, a manera personal y a manera propia, debemos desplegar las actuaciones correspondientes para efectos de salvaguardar nuestros intereses personales. Eso no quiere decir que dejemos abandonado, que dejemos tirado el lugar donde se presta el servicio, sino que en esa medida pues podamos desplegar otro tipo de conductas, solicitar apoyos, solicitar el refuerzo por parte del cliente de servicio mediante servicios adicionales, por así decirlo, pero en esa medida poder nosotros desplegar conductas para salvaguardarnos nuestros intereses personales, porque lo último que queremos es precisamente que atenten contra nuestra vida, contra nuestra integridad personal. ¿Qué sucedió en Medellín? Lo que nosotros hicimos a manera de coadyuvar o de soportar la asistencia por parte del cliente del servicio, en este caso Fundación EPM, presentamos un derecho de petición, como ya lo señaló pues Diego en la pregunta que hicieron atrás frente a la circunstancia que se presentó en el centro. Nosotros aquí sí podemos activar el tema de que estamos en salvaguarda o en seguridad de una entidad pública, donde hay una documentación, donde hay una información vital para efectos de la judicialización de personas, de casos de gran relevancia jurídica, de gran relevancia pública y nacional, y que por favor, pues mediante derecho de petición o mediante el apoyo del comandante, ya llámese del Departamento de Policía del Magdalena Medio, de la Metropolitana de Bucaramanga, podamos contar nosotros con una prioridad, porque sí va a haber una prioridad, porque somos una entidad, porque estamos prestándole servicio a una entidad pública. Aquí sí podemos atender una diferencia entre lo que podemos llamar privado o público, precisamente por el riesgo al que está expuesta estas instalaciones. Entonces, en esa medida, sí podemos tener una prioridad al momento de atender cualquier novedad por parte de la fuerza pública. Perfecto, doctor Juan Pablo. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta o si podemos ya dar por finalizada. Don Diego, ¿qué dice usted? Pues, don Jorge, básicamente yo tengo el tema claro. Sí me interesa mucho que mi dispositivo de seguridad y el personal de Bucaramanga, de Santander, perdón, pues tengan muy claro cuándo sí, cuándo no podemos utilizar las armas. Pero que más que claro es que, primero que todo, siempre se los he dicho yo en los reportes, prima la integridad personal. Primero nos debe uno evaluar si está en riesgo o no está en riesgo, pues para tener presente esta legítima defensa que hemos hablado hoy. Entonces sí, básicamente es eso, para que mi dispositivo o los muchachos aquí presentes tengan muy claro eso, que no podemos poner por encima de nuestra integridad física el pensamiento de que si saco el arma me embalo, como a mí me lo dijeron, o en su momento lo manifestaron. O sea, yo no puedo pensar de que me voy a embalar y si me matan, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí es claro? Entonces, eso básicamente es el apunte, pero por mi parte, pues muy agradecido por la charla, por la conferencia. Espero y aspiro que se repita nuevamente con otros temas jurídicos basados en la seguridad, en la vigilancia y seguridad que presta la Unión Temporal para nosotros como institución, como Fiscalía General de la Nación. Perfecto, Diego. Jorge y Diego, de todas maneras, y los demás participantes, compañeros de trabajo, aquí somos todos compañeros de la misma empresa, de todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier observación, los canales están abiertos, lo pueden canalizar a través del coordinador o me pueden ubicar a mí directamente por si tienen alguna inquietud o duda, y se les será resuelta pues en el momento en el que ustedes lo requieran. Perfecto, doctor Juan Pablo. Por último, el otro aporte que pues quería dejar ya para de pronto cerrar la charla es que siempre lleguemos muy dispuestos al servicio, que siempre lleguemos muy dispuestos al puesto, con todos los 5 sentidos muy activos, porque es que hablando particularmente del tema del uso del arma, señores, no sabemos en qué momento
debemos usarla, no sabemos en qué momento la vamos a tener que usar. Si la Fiscalía General de la Nación solicitó servicios con arma, no es por capricho, esto es ya, digamos, producto de un análisis del riesgo. Entonces, aquí no estamos cuidando la tienda de Pepito Pérez o de pronto unas instalaciones con un nivel de riesgo mucho más bajo y sobre todo en épocas como las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, eso no es un adorno. He tenido la oportunidad también de entrevistar candidatos a los que les pregunto, bueno, ¿en qué momentos haría usted uso de su arma de dotación? Dice, no, nunca, nunca. Entonces, señores, no es que nunca, o sea, eso es como, yo siempre he dicho, el arma de fuego, para los que las portamos, eso es como la llanta de repuesto de un carro. Ahí va y de pronto casi nunca va a haber que usarla, pero llega el momento en que Dios no lo quiera, pues haya que usarla. Entonces, lo que queríamos con esta capacitación es que tengamos un poco la mente más clara de, como decía don Diego, en qué momentos estamos protegidos por la ley para usarla, pero que en el momento que haya que usarla la usemos con toda la seguridad. Para eso también nos exigieron a nosotros unos ejercicios prácticos de tiro. Entonces, nosotros estamos completamente seguros que todas las personas que estamos en este servicio es porque estamos capacitados y tenemos la información clara, porque tenemos las cualidades, las características y las aptitudes necesarias para hacer uso de un arma de fuego. Entonces, esa era como la invitación o el último mensaje que quería dejarles. Don Diego. Don Jorge, y como para completar su mensaje, además de tener la actitud y la aptitud para prestar el servicio, llegar con todos los sentidos puestos, es que no estamos exentos en que en cualquier momento llegue el día que no tengamos los 5 sentidos puestos por X o Y situaciones que pudo haber ocurrido antes de prestar el servicio en nuestra casa, en nuestro hogar o temas personales, que tengamos la responsabilidad de manifestarlo y decir no me siento capacitado para prestar el servicio hoy o esta noche. Y me hubiese gustado que los señores supervisores del dispositivo hubiesen estado presentes para ese tema. ¿Por qué? Porque es que ellos son los que directamente ven a los guardas de seguridad, además de nosotros los servidores de la Fiscalía. Yo he recibido llamadas en ocasiones de los compañeros de la Fiscalía en donde me manifiestan, hombre, llámese al guarda de seguridad Joaquín Martínez, porque lo veo como raro y lo veo como callado cuando él siempre está muy activo, cosas así. O en este caso, ayer recibí una llamada de un guarda de seguridad manifestándome que veía con una baja de nota, por así decirlo, a un supervisor. O sea que mire que la capacidad de observación que tenemos o debemos tener nosotros, pues debe ser muy alta y sincronizada para, en el momento de que nosotros no nos sentamos con la capacidad de prestar el servicio, pues manifestémoslo. Porque la ley de Murphy, lo que ha de pasar, pasa. Ese día estamos mal y de pronto pasa algo en donde no podamos reaccionar y nuestra vida y la vida de nuestros compañeros y de la de los servidores a cual le prestamos seguridad puede estar en peligro. Entonces, importante eso. Gracias, don Jorge. No, muchas gracias a usted, don Diego. Señores, recordemos por último siempre, 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 todos los días el decálogo de seguridad con armas de fuego. Esto es algo que realmente puede evitar cualquier tipo de accidente con estos elementos. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, muy enriquecedor su capacitación. Gracias a todos los participantes por haber sacado el tiempo, por el interés para participar en este tipo de actividades. Y pues, si no es más, les agradezco a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Diego, saludos, y a los demás compañeros que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos los que participaron en esta charla también. Así. Muchas gracias. Gracias por la capacitación. Muchas gracias.
Muchas gracias por la colaboración.